Le presento, doctora, está Mayra, Naira y Keila, que son tres de las alumnas de Práctica Integral de Televisión de la Universidad Nacional del Comahue y con quienes vamos a hacer seguramente la entrevista. Puede que se sume una persona más que es integrante del plantel de la radio de la Universidad Nacional del Comahue, que también quería escuchar y ver si podía participar de la actividad. Así que bueno, chicas. El profe nos dio para investigar acerca de... Nos contó más o menos de lo que usted trabaja, de lo que se trata, que es integrante del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina. También nos dijo que está trabajando ahora conjunto con el Ministerio de Salud y el presidente acerca de lo que está pasando ahora a nivel nacional e internacional. Primero, que soy infectóloga pediatra también, las dos cosas. Y sí, participo del Comité de Infectología de la Sociedad de Pediatría, pero en este momento estoy como asesora en el grupo de asesores, que somos como 17, que asesora al Ministerio de Salud de la Nación y le lleva las conclusiones al presidente para el coronavirus. Eso es lo que en este momento estoy haciendo. Bueno, no sé qué me quieren preguntar ustedes o qué quieren... Mire, doctora, básicamente lo que nosotros queremos saber es, bueno, ¿cómo ustedes, o como infectólogo, cuándo usted tomó conocimiento de la enfermedad? ¿Cómo la puede definir desde el punto de vista más claro y coloquial para que la gente nos entienda de qué tipo de virus es el que estamos hablando? Bueno, tomamos contacto con la enfermedad más o menos como tomaron todo el mundo en distintos niveles. O sea, supimos que había comenzado una infección con características de ser una infección respiratoria, que en un principio pasó del murciélago al hombre, aparentemente con un huésped intermediario que no está muy bien definido, y que por el momento, cuando empezó, sería más o menos fines de diciembre, se circunscribía a un lugar de China que era Wuhan, y parecía que en ese momento iba a quedar en ese espacio. Es un virus que es un coronavirus, es un virus que ya conocemos, no este virus, sino la familia del coronavirus. Y había pasado que en ese tipo de virus, que son los que habitualmente producen los resfríos comunes, había dos virus más que habían producido dos enfermedades importantes, como era el SARS y el MERS, y habían sido dos situaciones donde se había circunscrito fundamentalmente al oriente, había quedado en China y en algunos países del Oriente Medio. Hasta ese momento, eso era lo que nosotros conocíamos, más o menos como todo el mundo, y a partir del momento que se definió que el coronavirus era un virus que no solo se transmitía al hombre, sino que además se contagiaba de persona a persona, ahí empezó otra etapa donde vimos que rápidamente se fue extendiendo, primero en el lugar y después en distintas partes del mundo. Así empezó toda esta historia del coronavirus. No sé si te lo resumo más o menos, no sé si me querés hacer alguna pregunta específica de eso. Básicamente, ¿se lo puede considerar un virus inteligente por los cambios que está teniendo? Es un virus bastante particular que se adaptó muy rápidamente al mundo, digamos, de los humanos. Mejoró sus condiciones de transmisibilidad con respecto al SARS y al MERS. O sea, el SARS y el MERS eran dos virus parecidos, dos coronavirus, que eran mucho más agresivos, tenían una mortalidad más alta, pero no contagiaban tanto. Entonces, como que el virus medio como que pensó, dice, bueno, ahora voy a buscar algo que pueda controlar mejor, que pueda hacer contagiar a más gente, aunque la mortalidad no sea tan alta como los dos primeros, como sus primos SARS y MERS, para decirlo en forma coloquial. Entonces es como que se hizo mucho más contagioso y empezó a diseminarse
primero en forma local y luego empezó a saltar a través digamos, del mundo global, sobre todo de los aviones y de las conexiones que hay en el mundo, y así fue como comenzó. Primero fue una epidemia y después fue una pandemia, es decir, en todas partes del mundo. ¿Es correcto interpretar de que ingresa por la proteína de la célula de la persona infectada? Sí, es una de las características, es un virus que tiene como si fueran espinitas, y esas espinitas, que se llaman espículas, se meten en la célula del huésped, es decir, la célula de las personas, a través de un receptor que tienen, y entonces ahí es como que se puede meter en lo que sería el huésped, que es el ser humano, y a partir de allí empieza a ser la infección. Sí, esas son las características que lo hacen muy contagioso. Ahora, ¿falta investigación o directamente no afecta a los animales el coronavirus? No, afecta a algunos animales, pero son en general las infecciones que producen en los animales son más leves, algunas, y no es tanto de contagio entre los animales y el ser humano normalmente. Es decir, los animales tipo mascotas, perros, gatos, pueden tener coronavirus, pero normalmente no infectan al hombre. Pero sí puede pasar al revés, es decir, el hombre puede infectar a los animales. Hay muchas cosas que todavía no se saben bien. Lo concreto es que en este momento lo que más se sabe es lo que hace en las personas, es decir, el tipo de enfermedad que produce. Eso es lo que en este momento está más como en el tapete, ¿no? Y en el caso de los seres humanos, es el ataque hacia los pulmones, o sea, vías respiratorias, y ahora en España se conoció la noticia de que también afecta riñón, cerebro y corazón. En el caso también de los animales, ¿también los efectos o las consecuencias son iguales? Son más leves y además depende de las especies. Yo eso no te puedo decir demasiado porque no lo conozco, pero algunos coronavirus en algunas especies son muy leves y otros pueden ser un poco más importantes. ¿La solución es encontrar la vacuna? La solución definitiva sí, es encontrar o un tratamiento eficaz, que es más difícil, o una vacuna. En principio es más posible encontrar la vacuna dentro de un tiempo que no es corto, es decir, por lo menos hasta el año que viene no parece que hubiera posibilidades. Los tratamientos hay un montón que están en prueba, pero no hay nada concreto. Y bueno, en este tipo de virus, que son virus respiratorios, lo mejor es encontrar la vacuna. Y en el caso de que se encontrara en un futuro, ¿en qué periodo piensa que podría llegar acá a la Argentina? Bueno, eso es más difícil de contestar. Es decir, primero la vacuna, hay un montón de países que están trabajando y están, digamos, más de 100 compañías farmacéuticas están trabajando para buscar una vacuna y hay distintos tipos de vacunas que están haciendo. Están todas en fase experimental, todavía no hay cercana ninguna. Bueno, cuando aparezca puede haber más de una que aparezca y en realidad siempre van a aparecer en los países donde se fabrica, es decir, donde se trabaja con esa vacuna, y de allí hasta que salte hasta nosotros, bueno, habrá que ver cómo se comercializa. Hay algunas conversaciones que piensan que en el momento que aparezca esta vacuna va a haber que hacer como una especie de solidaridad hacia los países subdesarrollados como nosotros, donde muy factiblemente no va a ser lo mismo que en los países desarrollados que van a tener antes la vacuna. La idea es que todo el mundo pueda tener con la vacuna disponible. Es lo que pasó con la vacuna del H1N1, la famosa, lo que pasó en el 2009, que aparecieron vacunas y estuvieron disponibles con un tiempo más o menos cercano entre lo que estuvo disponible en los países desarrollados y nosotros. Pienso que esto va a ser más o menos lo mismo. Naira. Yo tenía una pregunta, una consulta, que en esto en la espera de una vacuna,
si son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar el coronavirus. Por ejemplo, los antibióticos normales típicos que una persona toma ante un resfrío o ante la presencia de algunos síntomas comunes de gripe. No, porque los antibióticos sirven nada más que para tratar las bacterias, y esto es un virus. Lo que sí puede servir es asociando cuando hay una complicación. Muchas veces la infección respiratoria empieza siendo viral y luego se complica con una bacteriana, y ahí sí se puede utilizar el antibiótico, pero son casos ya avanzados. No sirve como tratamiento del virus. Y con respecto al testeo rápido, el kit de testeo que se creó en la República Argentina, ¿qué permite o qué diferencia hay con lo que se venía haciendo a la hora de determinar si una persona tenía o no justamente el COVID-19? Bueno, creo que eso es un gran avance por varias razones. Primero, que desde el momento que se haga acá, el costo es mucho menor. Es un método que es muy seguro y es muy eficaz, que es buscar partes del genoma del virus, que es digamos, la clásica PCR, es el método por excelencia que va a detectar la presencia del virus. Eso es lo más importante, que es una metodología diagnóstica que nos va a ayudar a saber quién está contagiado y quién no. Por otro lado, es muy sencilla, requiere poca infraestructura, no requiere, por ejemplo, guardarlo en un freezer, lo cual simplifica mucho. Se pueden hacer muchas determinaciones en un tiempo bastante corto, y además los resultados, en vez de estar en 7, 8 horas o de un día para el otro, como en la PCR, están en 2 horas. Así que es un avance muy importante por varias razones, pero fundamentalmente porque se hace acá en el país y el costo va a ser muchísimo menor y va a estar disponible y no vamos a tener que estar esperando que existan en otros lados para que nos vendan. ¿Y qué diferencia tiene con el que se hizo o que se traía de China? Bueno, la diferencia es otro método, lo que se trae de China o de otros países. Es una PCR más sofisticada que precisa una infraestructura un poco mejor, es decir, se tiene que hacer en un laboratorio montado, necesita freezer, necesita más tiempo, y esto es mucho más rápido y quizás se pueda llevar a terreno simplemente con una heladera, un baño María que puede haber ahí mientras uno trabaja. Es mucho más fácil de poder trasladarlo. O sea, es mucho más práctico el nuestro por ese aspecto. En cuanto a la efectividad, son los dos efectivos. Doctora Rus, le presento a Judith Kalmen, es licenciada en comunicación, trabaja en la radio de la universidad y además fue durante tiempo conductora en un noticiero aquí de la región. Judith, si querés, podés preguntarle también a la doctora. Pero ayer escuchaba a varios epidemiólogos del mundo hablar del tema de la apertura, flexibilización de la cuarentena en los picos máximos. Es decir, Argentina todavía no está en el pico máximo, todavía no se sabe, pero se está flexibilizando cuando se habla de que la curva está subiendo, no cuando está descendiendo. Quería conocer su opinión de esto. Bueno, te decía que nosotros tuvimos la ventaja de empezar una cuarentena en forma precoz y nos basamos en muchas experiencias de otros países que ya habían pasado y que estaban en una curva ascendente. Tratamos de no repetir los errores y tratar de copiar las cosas positivas, y por eso nosotros tuvimos este resultado que tenemos hasta ahora. La curva nuestra, es decir, los casos van a subir porque es esperable que esto suceda. Probablemente fines de mayo, junio. No sabemos cuánto van a subir, ni sabemos cuánto de alto van a ser el pico, ni cuánto va a durar. Pero uno de los indicadores que nos va a marcar la importancia o no de la subida de los casos es digamos, la asistencia que podamos tener en el sistema sanitario, la disponibilidad. Si nosotros vemos que, a pesar de que está subiendo, tenemos colapso en el sistema sanitario, no hay camas en terapia, no hay camas en las clínicas,
bueno, ahí tendremos que volver a pensar en volver a una cuarentena o cambiar la estrategia. En este momento nosotros tenemos otra realidad y si bien van a subir los casos, si esos casos están más o menos controlados, vamos a tratar de compatibilizar lo que es la apertura de una cuarentena con la realidad, digamos, sanitaria. Porque si nosotros esperamos que bajen los casos, vamos a estar en cuarentena muchos meses y eso significa un problema social, político, digamos, económico, y no podemos negarlo. Así que es como que vamos improvisando y estamos viendo sobre la marcha. También hay muchísimas diferencias geográficas, no es lo mismo lo que pasa en distintas partes del país y tenemos que respetar eso, es decir, no podemos someter a todo el mundo a al mismo régimen cuando hay lugares que no tienen casos o que tienen más posibilidad de apertura, y en eso estamos, creando todo sobre la marcha. ¿Y cómo evalúa lo que está pasando tanto en Córdoba como en Rosario, que habían liberado la cuarentena y ahora han tenido que volver a cerrar o a bloquear esta situación? Bueno, no sé exactamente en Córdoba, sabemos que fue a raíz de la aparición de casos en un mercado y bueno, las autoridades locales pensaron que tenían que volver para atrás. No sé si va a ser la misma estrategia que en la Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires está muy circunscripto el número de casos a los barrios carenciados, las villas de emergencia, y no tanto en el resto de la ciudad. Entonces, habrá que evaluar si la cuarentena, no creo que se abra más, pero tampoco sé si se va a retroceder, porque si más o menos eso se mantiene en esos casos y en esos lugares, probablemente haya que intervenir en esos lugares y no en toda la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires ustedes saben que es muy grande. Si le pregunto, digamos, a la infectóloga, y sobre todo estando en un ambiente universitario y académico, ¿qué pasa con las clases? ¿Recomienda o no que vuelvan las clases en la República Argentina? Bueno, yo particularmente, a mí, como pediatra y conocida, digamos, de este tema, hay muchas evidencias que dicen que en muchas partes del mundo cerraron los colegios porque pensaron que podía ser una fuente importante de diseminación, porque los chicos suelen contagiar mucho siendo asintomáticos. Eso sucedió en la gripe H1N1 en el 2009, donde sí se vio que el impacto de cerrar los colegios fue muy importante para poder delimitar la infección. Pero no pasa lo mismo con el coronavirus, porque ya hay muchas evidencias que dicen que los chicos no son grandes diseminadores y son, más que nada, se contagian de su mismo núcleo familiar. No es que ellos contagian a los grandes, sino que los grandes los contagian a ellos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros vamos a tener que ser prudentes. Pienso que en un tiempo que espero no sea muy lejano, puede ser 1 o 2 meses, quizás cuando termine el invierno o cerca, a lo mejor estamos en condiciones de abrir algunos lugares en algunas partes del país y escalonadamente, como están haciendo varias experiencias en distintas partes de Europa. Y lo que pasa es que la apertura de colegios, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, moviliza mucha gente. Y eso también provoca mucho problema con el transporte. Y eso es más que nada la limitante. Así que si vos me preguntás si yo quiero o si me parece que podrían ser, yo creo que sí, que podrían empezar antes de fin de año y no sé si probablemente sería para agosto o septiembre. Me parece que esa sería la perspectiva y siempre y cuando las cosas nos acompañen, ¿no es cierto? Los casos y todos los indicadores epidemiológicos. Judith. Sí, quería consultarle, viendo también otras partes del mundo, ¿cuál cree que ha sido el país, que ya pasó quizás el pico, que se ha manejado de manera correcta o que es quizás un país para mirar desde Argentina? Bueno, hay varios países.
que se han manejado bien, pero tienen otras realidades. O sea, no es fácil comparar. O sea, por ejemplo, si vos me decís, Noruega hizo bien las cosas, pero es un país muy chico, con otra realidad económica, con otra idiosincrasia social, donde la gente normalmente no está tan vinculada como estamos los latinoamericanos, el distanciamiento social fue mucho más fácil de instrumentar, entonces es difícil comparar, pero es un modelo que uno querría seguir. No me gustaría parecerme a Estados Unidos, ni me gustaría parecerme a Brasil, ni me gustaría que hubiera las consecuencias que fueron en Europa, sobre todo en países grandes como España e Italia, que en realidad lo que pasó en esos países fue que empezaron muy tarde la cuarentena y fue muy difícil, o sea, les fue difícil entender que era una situación que había que tomar, una conducta que había que tomar. Después hay otros lugares, en Costa Rica, por ejemplo, están también haciendo bien las cosas, pero son todos países muy chicos comparados con el nuestro y con otras realidades. Entonces, hay que ver lo que pasa en otros países, pero también hay que entenderlo desde el punto de vista local, que son diferentes, ¿no? Naira, Mayra. Yo tengo una consulta, volviendo al tema que habíamos hablado ya hace rato, el tema de la vacunación. Es una pregunta hacia futuro. Si usted piensa que sería obligación una vez que si encuentran la vacuna, ya sea para la cura o para prevenir esta enfermedad, que esté en el calendario obligatorio de vacunación. No lo veo, primero no lo veo a corto plazo, creo que va a haber poblaciones que van a ser más susceptibles de vacunar que otras, por ejemplo el personal de la salud, por ejemplo las personas mayores de 60 años, que son los que la pasan peor con esta enfermedad. Después habrá que ver cuál es la disponibilidad que uno tiene y en base a eso, en cada uno de los países, se podrá instrumentar cuál sería el grupo a ser vacunado. No lo veo como una incorporación para todo el mundo, pero puede ser que sí. Así como empezó la gripe, que cuando se introdujo el H1N1 y empezó la vacuna, primero se le dio a los chicos, que en ese momento era uno de los grupos muy vulnerables, y después a los pacientes que tenían factores de riesgo, y en este momento más o menos se mantiene eso, con la posibilidad de que en el circuito privado uno pueda utilizar, o sea, mayor de 6 meses cualquiera se puede dar la vacuna. Pero todo depende de para cuándo esté, por dónde empezar y cuál va a ser la disponibilidad. Pero no lo veo para todo el mundo en este momento. Yo tengo otra pregunta, una duda. Cuando una persona que ya fue contagiada, que pasó por el tratamiento y ya se curó, si es posible que se pueda volver a contagiar por el virus. Eso es una muy buena pregunta para la cual no tengo respuesta. Es decir, hay en este momento, todos los virus cuando atacan dejan una inmunidad y una protección, la mayor parte de por vida, para esa infección. Pero como con coronavirus todavía eso no lo sabemos. Entonces no sabemos si las personas que tuvieron la enfermedad y se curaron y tienen anticuerpos, cuánto les dura esos anticuerpos y si puede pasar que con el tiempo bajen y puedan volver a infectarse. Todo eso está en revisión. Hay muchas controversias con respecto a eso, porque algunos dicen que no es que se vuelva a infectar, sino que vuelve a aparecer el COVID positivo en los estudios, y eso no significa que está infectando, sino que aparece nuevamente. Pero son todas disquisiciones que están en discusión. Por ahora, las personas que han tenido coronavirus están protegidas, por lo menos en un tiempo inmediato. Habrá que ver si para siempre. ¿Uno puede tener el virus y ser asintomático siempre? ¿O en algún momento se muestran los síntomas? No, puede ser asintomático o con pocos síntomas y que vos no te des cuenta. Y también puede pasar que no le des importancia. A lo mejor vos tenés un cansancio o a lo mejor tenés dificultades para el olfato, por ejemplo, y no te das cuenta o no estás muy atenta. No te tomas la fiebre, no pensás que tengas nada y eso pasa. Eso puede ser lo que nosotros llamamos oligosintomáticos, con muy pocos síntomas, que uno los tiene que ir a buscar.
y hacer los estudios. Cuando tenemos casos de sospechosos, uno va a buscar a los contactos. Pero puede pasar, y de hecho ha pasado, de personas que no han tenido nada y sin embargo uno les hace un estudio y es positivo. Hay un porcentaje de asintomáticos que es variable, pero sí, puede pasar. Y de todas las enfermedades, o sea, sabemos de sus trabajos en sarampión y demás, ¿esta es la que le ha tomado el desafío más importante de su carrera como infectóloga? Bueno, yo creo que sí, desde el punto de vista de la situación a nivel mundial y a nivel de nuestro país. No recuerdo en todos mis años de médica y de infectóloga haber tenido una posibilidad de cuarentena tan importante, porque inclusive en la época de la gripe del H1N1, que sí hubo cerrado el colegio y demás, nunca fue tan estricta la cuarentena. Entonces sí, yo creo que es un desafío muy importante. En su momento, en los inicios de mi carrera, yo me recibí muy joven, y en su momento era muy importante la aparición de vacunas contra el sarampión, porque el sarampión, por ejemplo, sabemos que es mucho más contagioso que el coronavirus. Entonces, bueno, en su momento, cuando aparece la vacuna y empieza a instrumentarse así a forma global, eso fue un gran avance. Y he visto muchas vacunas que fueron apareciendo con el tiempo, hepatitis, varicela, HPV, todas meningococo, un montón de vacunas que fueron apareciendo que fueron cambiando muchas enfermedades. Pero un desafío de estas características con un agente etiológico que en 5 meses cambia el mundo, no lo recuerdo. La verdad que no recuerdo que lo haya pasado, por lo menos en mi caso, ¿no? Si hoy tuviera que asesorar a alguien que mantiene, digamos, desde el Estado la cuarentena, ¿qué le dice? ¿El 24 hay que seguir extendiendo? Yo particularmente creo que va a haber que seguir en algunos lugares, no en todos. Yo no creo que haya que retroceder tanto. Posiblemente puede ser que no haya que avanzar en algunos lugares donde tenemos más casos. Pienso que en los que no hay casos va a haber que avanzar, hay que permitir un poco de liberar a la gente, porque si no es como que esto se convierte en un encierro permanente y hay que ser un poco más flexible, sobre todo en esos lugares donde no hay casos o donde no ha habido circulación o donde se puede controlar mejor. Y en los lugares donde hay más casos, ser un poco más prudentes, pero tampoco cerrarlo del todo. Supongo que en esta semana el ministro de Salud Pública, el doctor Ginés, nos consultará, que siempre nos consulta, somos como 17 los expertos y hacemos siempre un Zoom y ahí manifestamos nuestra opinión y en general nos ponemos de acuerdo. Hay divergencias entre nosotros, pero nos ponemos de acuerdo y se le da un solo mensaje al ministro y después se le eleva al presidente. Cuando en las reuniones con el presidente no vamos todos al mismo tiempo, vamos por grupos y ahí simplemente se aclaran algunas dudas, pero ya se va con un mensaje claro. En este momento no tengo claro qué es lo que vamos a decir porque no lo hemos charlado. Tengo lo que pienso yo, pero eso lo veremos entre nosotros cuando llegue el momento. ¿No es compatible hacer actividad deportiva con esta pandemia? Bueno, hay bastantes cosas escritas sobre eso, es decir, la actividad deportiva también, según los lugares donde, si no hay casos, por supuesto yo pienso que se puede. En los lugares como Buenos Aires, la actividad deportiva genera mucha expulsión de partículas más rápida y más cerca y más peligroso, sobre todo los pacientes que son asintomáticos, y esa sería la limitación de correr. Inclusive está escrito, si uno corre tiene que estar en diagonal con el otro, más o menos a 4 metros, una cosa caminando y otra cosa corriendo, la bicicleta, es decir, hay cosas que ya se han estudiado de la generación de partículas, ¿no es cierto?, que pueden contagiar al otro que está adelante. Si uno va solo en una bicicleta o solo corriendo en un bosque donde no hay nadie o en un lugar donde no hay nadie, no constituye un peligro. El problema es encontrar eso, ¿no? O sea que lo que se vio en el fútbol europeo hasta ahora sería contraproducente en el caso de que haya COVID.
Bueno, lo que pasa es que los europeos han empezado, ellos ya están en algunas etapas, están mejor que nosotros, porque ya pasaron, a pesar de que la pasaron mucho peor que nosotros, pero bueno, están como restituyendo con muchas normas estrictas en el sentido de que están haciendo controles cada 3 días, hacen los controles de COVID cada 3 días, no entrenan todos juntos, van entrenando de a grupos, sin ningún público, y están haciendo pruebas, porque eso más que nada por lo que genera económicamente el fútbol, ¿no es cierto? Y la idea de tratar de volver lentamente a la normalidad, entre comillas. Pero sí, es un deporte de competencia que genera no solamente muchos aerosoles, como nosotros llamamos, sino mucha cercanía. Quizás el tenis es un poco más fácil porque es más lejos, es más individual, pero bueno, eso ya sería del resorte del análisis de deporte por deporte. Por ejemplo, natación. Si uno tiene una pileta y está solo, no tiene ningún riesgo. Y si de alguna manera hay una pileta que uno puede compartimentar y establecer una diferencia de por lo menos 1 metro entre uno y otro, a través del agua no se contagia, así que eso podría ser. Pero todo eso es mucha limitación cuando se abren los gimnasios, porque si uno abre el gimnasio y dice esto, no va a pasar que va a haber mucha gente cambiándose en los vestuarios uno tras otro y entonces se puede generar otro problema. Ese sería el fundamento por el cual todavía no se permite este tipo de actividades. Judith, chicas, ¿alguna otra consulta para la doctora? Sí, la última por mi parte, quería consultarle qué opinión tiene respecto a lo que se generó quizás más masivamente con este tema del coronavirus, que es la desinformación. Quizás ustedes como médicos se tuvieron que enfrentar a algo que nosotros como comunicadores ya lo veníamos viendo. ¿Qué opinión tiene sobre este tema? Bueno, la verdad que es cierto lo que vos decís, para nosotros es catastrófico cuando salen, teníamos alguna experiencia, mucha experiencia tenemos con los antivacunas. Entonces, que se generan toda una sarta de mentiras y se van dando uno tras otro a través de las redes, sobre todo las redes sociales. Y muchos comunicadores se hacen eco de estas redes sociales sin verificar nada, sin constatar si es verdad o no, y eso va generando, según el predicamento que tengan esos comunicadores, algunos comunicadores tienen son muy convincentes. Y la verdad que nos cuesta mucho a veces estar luchando contra eso. Hace muchos años que hacemos esto, en base a muchas otras cosas que aparecen, ¿no? Fundamentalmente con las vacunas o con algunos tratamientos milagrosos o algunas otras cosas. En esta pandemia, particularmente, eso pasó mucho por tratamientos especiales que se promocionan y es un problema porque la gente confía y de pronto toma actitudes que no son correctas, algunas pavadas que dicen algunos gobernantes como Trump, que dice que hay que tomar desinfectantes y ese tipo de estupideces que, bueno, por lo menos uno ya a Trump no le cree nada, pero si es un presidente que está diciendo todas estas cosas que alguna gente seguramente de su lugar le van a creer. Y esto es un problema. Habría que hacer como un filtro de todo esto que no sé cómo se puede hacer, pero nosotros generalmente lo hacemos en forma personal. Muchas veces nos llaman y nos preguntan sobre cosas y tenemos que ir desmintiendo y tratando de convencer a la gente que no es cierto lo que se dice. Es un problema serio cuando aparecen este tipo de cosas. Chicas. Bueno, le vamos a agradecer, doctora, por este tiempo, el habernos permitido de que también nuestros estudiantes puedan hacer la práctica de una entrevista, de tener información para luego elaborar comentarios editorial, que son elementos que vamos a ver en el segundo cuatrimestre. No sé si todavía en forma virtual o ya a lo mejor en forma presencial, pero bueno, también nos permite comunicacionalmente a nosotros hacer una tarea que de otra forma quizás no se venía haciendo, digamos, tener la posibilidad de charlar de primera mano con usted todo este tipo de temas que genera preocupación en cada una de nuestras sociedades. Para mí también es importante comunicarme con la gente y creo que este sistema ha permitido la apertura sobre todo a lugares, bueno, yo no hubiera ido a Neuquén
para que me pregunten en una entrevista. Así que la verdad que, primero que Neuquén me encanta, pero además de eso, me parece muy interesante esta forma, y yo también creo que es importante la labor que ustedes hacen, ¿no? Como comunicadores y sobre todo como docentes, que en medio de esta pandemia que genera mucha angustia y mucha preocupación por los trabajos, por un montón de cosas, bueno, poder seguir haciendo cosas constructivas y creativas. Así que para mí también fue muy agradable estar con ustedes, me parecen muy buenas las preguntas que me han hecho, y bueno, también les agradezco que ustedes sigan tratando de formarse justamente para evitar eso que Judith decía, que era la desinformación. Bueno. Bien, la pregunta final es, ¿qué cantidad de testeos rápidos se piensan hacer en los próximos días? ¿Ya hay un número por parte de las organizaciones? No lo tengo yo el número, a lo mejor lo hay. La idea es ir aumentando los testeos y en la medida que se genere esta nueva metodología diagnóstica, probablemente se puedan hacer muchísimos testeos, pero por ahora yo no tengo ese número. Sé que se están aumentando sobre todo en las áreas de riesgo. Bueno, muchísimas gracias, Charlotte. Hasta luego, chao, hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Bueno, nosotros seguimos un ratito más, Judith. Queremos agradecerte a vos el haberte sumado, presentarte a las chicas de que tenés un extenso trabajo en nuestra región. Has sido productora de LU5 a la mañana, para que las chicas también te conozcan. Has estado trabajando en Somos el Valle y ahora estás en Universidad Calv. Así que bueno, no sé si querés agregarles algo más a nuestras 3 alumnas. No, bueno, gracias por la invitación y realmente está primero gracias a Agustín y gracias a las chicas por dejarme también preguntar. Es muy importante que se esté generando esto como trabajos prácticos. Sepan que no es fácil lograr estas entrevistas que le está facilitando Agustín. Los epidemiólogos, infectólogos los llaman todos los días de todos los medios y no siempre acceden. Ser estudiantes y de una universidad pública, bueno, tiene un valor agregado para que te den las notas, así que está muy bueno, aprovechenlas, aprovechen a equivocarse, a preguntar, y bueno, también las invito a que compartan, no sé, yo fui tomando nota, por ejemplo, compartan en sus redes sociales algunas de las cuestiones, porque mucho de lo que dijo acá la infectóloga es noticioso, y así les debe haber pasado con otras entrevistas, así que bueno, están haciendo periodismo, así que las felicito por esta iniciativa, muy buena. Así que bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta para Judith? ¿Alguna consulta sobre la profesión? ¿Alguna duda de cómo se trabaja? Lo mismo que ya habíamos hablado con Abigail, pueden preguntarle. O sea, si es difícil ingresar en un medio regional, no sé, yo me pongo en el lugar de estudiante y si veo a una persona que esté trabajando en un medio, sería bueno contarle, aunque sea resumidamente, cómo es o cómo definís vos tu experiencia después de haber salido de la universidad, Judith. Bueno, hoy está difícil, obviamente, porque el periodismo no deja de estar afectado por todo lo que está pasando. Yo les cuento ahora en la radio, que es una radio particular, porque es de la universidad, es decir, trabajamos de otra manera que un medio privado, pero estamos trabajando por semanas. Es decir, a mí me toca la semana que viene trabajar, la radio está con trabajo restringido, así que bueno, no sé si escuchan de fondo, está mi bebé del otro lado de la... y bueno, los privados están complicados con el tema de los pagos, pero nada, mi experiencia ha sido muy buena. Una vez que salí de la universidad, tiene muchísimo valor el terminar la carrera, termínenla, no se queden con la tesis colgada. En muchos medios pagan el título, así que es un incentivo extra para terminarlo. Y después nada, es insistir, los medios regionales están creciendo mucho, están tomando estudiantes recibidos, están tomando estudiantes de la universidad, eso es muy bueno, los diarios, las radios, fórmense si pueden en alguna cuestión específica. Hoy es muy valorado todo lo que tiene que ver con lo digital, ya sea para televisión, para radio o para diario, así que está buenísimo que puedan ir mirando eso. Bueno, la universidad, su carrera en particular, yo estudié en San Juan porque soy de allá, pero la Universidad del Comahue y la facultad donde ustedes están está muy bien orientada en todas las materias hacia esa parte digital y está muy actualizada. Así que bueno, aprovechenlo, esto que están haciendo, como decía, ya están haciendo periodismo, así que está muy bueno para ustedes como estudiantes.